dando cada indicador, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? Igual la rúbrica, ¿no es cierto? La rúbrica. Tenemos que tener bastante cuidado, ¿ya? Por favor, les pido, aquí la maestra nos pregunta, para las fuentes de información, ¿puedo utilizar las evaluaciones de la región S? Claro, puedes utilizar, pero lo más potente son los resultados de actas, ¿ya? Después ya puedes complementar con evaluación regional de S, lo que estás comentando por el chat. Por favor, maestros, les pido que registren su asistencia, por favor, porque es muy importante. Acaba de poner en el chat. Muy bien. Entonces tenemos ya el problema y la justificación. Ahora vamos a mirar la pregunta, ¿no? Formular la pregunta de investigación principal y preguntas secundarias de investigación. Muy bien, es importante aquí plantear una cita, digamos, sobre las preguntas, ¿no? ¿Qué es una pregunta de investigación? ¿A qué nos referimos? ¿Por qué es importante plantear, ¿no? La pregunta de investigación. Si bien es cierto, la pregunta guía la investigación, nos ayuda a comprender el problema y también nos ayuda a mirar cómo debemos o qué es lo que queremos solucionar, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista es como nuestro problema ha sido bajo nivel de aprendizaje y también en las causas hemos identificado que hay uso limitado o o escaso manejo de estrategias creativas. Entonces, de hecho, la investigación se va a realizar en función a esos dos elementos, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice cómo, la pregunta principal en este caso sería cómo las estrategias creativas de lectura pueden mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de la institución educativa César Vallejo de la UGEL 1. Así de sencillo, no es necesario mencionar muchos eh, en otras palabras, no es necesario, digamos, mencionar algunas otras habilidades, capacidades adicionales, ¿no? Entonces, esta pregunta incluso plantea, ¿no? La necesidad de analizar y explorar cómo las estrategias creativas pueden mejorar el bajo nivel de comprensión lectora. A partir del planteamiento de esta pregunta, ya vamos a ir mirando algunos aspectos, ¿no? O las dimensiones, ¿no? Porque recuerda que esta es una pregunta general, ¿no? Para lograr, digamos, estas preguntas generales, ¿no? Tenemos que ir desagregando algunas preguntas específicas que pueden, digamos, precisar mejor cada una de las dimensiones. En ese sentido, ¿no es cierto? Un poco para identificar y comprender las dificultades, ¿no? Específicas que enfrentan los estudiantes, ¿no es cierto? Podríamos podríamos formular la pregunta secundaria, ¿no? Y tenemos aquí, ¿cuáles son las principales dificultades de comprensión lectora que enfrentan los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de la IE César Vallejo de la UGEL 1 de San Juan y Miraflores? Entonces, de esta forma nosotros también podríamos plantear, porque con esta pregunta, vuelvo a recalcar, ¿no? Se pretende identificar y comprender las dificultades específicas que enfrentan los estudiantes. Otra pregunta podría ser este, de la siguiente forma, ¿no? ¿Qué estrategias creativas de lectura, ¿no? Han demostrado ser más efectivas en contextos educativos similares y cómo podrían adaptarse a la institución educativa César Vallejo? Probablemente, como estamos hablando de estrategias creativas, probablemente esta estrategia ha dado resultados favorables de repente en otros espacios similares, ¿no es cierto? Entonces es importante reflexionar conjuntamente con estudiantes, ¿no? Entonces, con esta pregunta, ¿no es cierto? Se pretende, en todo caso, explorar y analizar estrategias creativas que han sido exitosas en contextos educativos similares. Asimismo, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta, ¿no? Secundaria. ¿Cómo perciben los estudiantes y docentes las prácticas actuales de enseñanza en la comprensión lectora en el aula? ¿No? Eso ayudaría también para, para analizar el impacto que tiene la participación de los estudiantes, docentes en el proceso de mejora de comprensión lectora. Y finalmente, te podríamos formular también de esta forma, ¿no? ¿Qué cambios se puede observar en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes tras la implementación de estrategias creativas en el aula? ¿No? Entonces, esta pregunta, por ejemplo, pretende identificar y evaluar los cambios en los hábitos y actitudes hacia la lectura en los estudiantes como resultado de la implementación de estrategias creativas.
Bien, entonces, en resumidas cuentas, lo que nosotros estamos analizando son causas, efectos, estrategias y resultados, ¿no? Causa, efectos, estrategias y resultados. Bien, entonces, de esta forma vamos a ir formulando o deberíamos formular las preguntas, no tanto las preguntas, la pregunta principal como también preguntas secundarias. Bien, a partir del planteamiento de esta pregunta, entonces también vamos a formular el objetivo. Hay que recordar que el objetivo, los objetivos en todo caso, hablando en plural, ¿no es cierto? Vienen a ser consecuencia de estas preguntas. O sea, el objetivo general responde a esta pregunta principal y los objetivos secundarios responden a las preguntas secundarias. Muy bien, dicho esto, entonces acá no se requiere evidencias, así que no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces aquí vamos a ir formulando la pregunta principal y pregunta, o mejor dicho, objetivo principal y objetivos secundarios. Vuelvo a recalcar, en esta parte es necesario que ustedes, ¿no? Argumenten por qué es importante plantear el objetivo, ¿no? ¿Por qué es importante plantear el objetivo? Muy bien, tenemos aquí el objetivo, ¿no? Un objetivo general, analizar cómo las estrategias creativas de lectura pueden mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de la institución educativa César Vallejo. Muy bien, como pueden observar, el objetivo principal es la meta central, ¿no es cierto?, que orienta toda la investigación, ¿no? Definiendo el cambio o mejora que se busca, ¿no es cierto?, frente a una problemática identificada. En ese sentido, este objetivo, o los objetivos secundarios en este caso, ¿no? Detallan los pasos necesarios para alcanzar el objetivo principal, enfocándose en aspectos más específicos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Identificar las principales dificultades de comprensión lectora, ¿no?, que enfrentan los estudiantes de cuarto año de secundaria. Investigar las estrategias creativas de lectura más efectivas en contextos similares. Describir cómo perciben, ¿no?, estudiantes y docentes las prácticas actuales de enseñanza de la comprensión lectora. Examinar los cambios que se generan en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes tras la implementación de estrategias creativas. Bien, de esta forma nosotros podemos organizar, digamos, los objetivos secundarios. Bien, entonces, la clave, estimados maestros y maestras, directores y directoras, es formular la pregunta, porque la pregunta es la que manda prácticamente tanto las preguntas secundarias, tanto el objetivo, ¿no? Porque al plantear estamos diciendo, en otras palabras, ¿qué es lo que quiero investigar? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Y cómo quiero investigar? Cuando planteamos a las preguntas secundarias, entonces estamos diciendo cómo quiero investigar. ¿Ya? Es un poco para darles mayor precisión. Muy bien. Tenemos entonces ahora el segundo criterio, ¿no? El segundo criterio, en este caso, viene a ser participación. La participación es un criterio muy importante. Vuelvo a recalcar. La participación, ¿no?, es uno de los criterios que se tomará en cuenta para la evaluación del proyecto. Entonces, aquí tenemos que, tenemos que organizar la información, ¿no?, de forma detallada, consistente y coherente. ¿Ya? Veamos aquí. Identificar, el primer indicador nos pide identificar a los principales actores del equipo de investigación, describiendo el rol que cumplirán en el desarrollo de la investigación. Entonces, en esta parte, tenemos que mencionar quiénes conforman el equipo de investigación, ¿ya? ¿Quiénes conforman el equipo de investigación? ¿Ya? ¿Quiénes conforman el equipo de investigación? Un momentito, por favor.
A ver, un ratito, por favor, disculpen. Este es un caso de, a ver, un ratito. Esto creo que es. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces, en este primer párrafo, ¿ya? Tenemos que mencionar quiénes conforman equipos de investigación. En este caso, puede ser estudiantes, puede ser estudiantes, pueden ser docentes, director. En este caso, la recomendación es que de todas maneras Escucho. los estudiantes tienen que formar parte de equipo de investigación, sobre todo de estudiantes de las escuelas multigrados. En este caso estamos hablando, puede ser de estudiantes de cuarto, quinto, sexto grado, y de todas maneras, si son de nivel secundario, ¿no es cierto? De todas maneras. Todos los actores, en este caso, son co-investigadores, y eso es lo que tenemos que resaltar. Vuelvo a recalcar, en el campo de investigación, acción, ¿no? A comparación de la investigación tradicional, no todos los actores son co-investigadores, son sujetos activos. ¿Y por qué? Porque todos participan en la identificación del problema en forma conjunta, participan en la elaboración de instrumentos, en la validación, en el recojo de información y también participan en el análisis, ¿no? Reflexión a partir de los resultados y toma de decisiones para generar propuestas de cambio y de transformación. Entonces, aquí debemos resaltar de que el equipo de investigación está conformado por el director, docentes, estudiantes, de ser necesario, familias, ¿no es cierto? Y tenemos que argumentar y por qué razones tienen que, cada uno de esos actores que hemos mencionado forman parte de investigación. A partir de ese argumento, argumentación, ¿no? De formulación, entonces vamos a precisar aquí los roles de cada uno. ¿Cuál va a ser el rol del docente, de los estudiantes? ¿Qué rol van a asumir durante la investigación? ¿No es cierto? ¿Qué rol va a asumir si las familias forman parte de investigación? En esa línea también, ¿qué rol, si contamos con aliados, qué rol no van a asumir los aliados? Entonces, sí tenemos que argumentar, sí tenemos que formular, ¿no es cierto?, de forma coherente y detallada, ¿ya? En otras palabras, tenemos que describir, vamos a llamarlo así, tenemos que describir de forma detallada y coherente el rol y las funciones de los implicados de la investigación, acción que cumplirán en el desarrollo de la investigación. Eso no debemos perder de vista y además esto es 10 puntos, ¿no? Es bastante. 10 puntos, ¿no? En segundo lugar, el segundo indicador, acá no requieren evidencias, así que, pero lean por favor la rúbrica. En el segundo indicador nos habla sobre las estrategias, ¿no? Para fomentar la participación y reflexión dialógica de los actores de la investigación en el marco de IAP. En otras palabras, sí tenemos que mencionar las estrategias para fomentar. ¿Cuáles son esas estrategias que vamos a promover, que vamos a implementar para fomentar la participación y reflexión? Y de repente van a organizar reuniones periódicas, de repente espacios reflexivos, de repente diálogos reflexivos, de repente talleres de encuentros, trabajo colaborativo, trabajo en equipo, de repente visitas, no sé. Ya, ustedes tienen que mencionar aquí, ya, tenemos que mencionar, mejor dicho, aquí, estrategias que promuevan, que fomenten la participación, ¿no? Por ejemplo, la organización de reuniones periódicas, eso es muy general, ¿no? Muy general, ¿no? Esto es muy general. O sea, es claro, en todo caso va a depender también qué es lo que estamos planteando aquí, ¿no? Pero para mí, desde mi opinión personal, las estrategias tienen que ser potentes, ¿no? Reuniones colegiadas y es una reunión, es un espacio potente para reflexionar, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una estrategia que promueve participación. Trabajo colaborativo también, ¿no? Análisis de la identificación del problema, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos elementos debemos describir con detalle y coherencia, sobre todo las estrategias que fomenten la participación y reflexión. Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a pasar al siguiente
criterio. Este es el segundo criterio. ¿Ya? Este es el segundo, consistencia. ¿Y por qué la consistencia es otro elemento que se tomará en cuenta durante el proceso de evaluación? Entonces tenemos que tener claridad. ¿Por qué este criterio se tomará en cuenta como parte de evaluación? Porque necesitamos que cada uno de estos elementos, criterios como indicadores, guarden una relación lógica. O sea, guarden una relación lógica, en otras palabras, ¿no? Tenemos que consistenciar entre cada uno de estos elementos, ¿no? Porque en el plan que manda es el problema, justificación, pregunta, objetivos y, ¿no es cierto?, el procedimiento metodológico que estamos entrando. Cada uno de estos elementos deben guardar una relación lógica, porque son elementos claves del plan de investigación. Muy bien, entonces aquí en el primer indicador nos pide describir el procedimiento metodológico de la investigación acción participativa usado para el logro de los objetivos de la investigación. 15 puntos, según la rúbrica. Muy bien, entonces aquí yo quería explicarles para comprender un poquito mejor. El procedimiento metodológico en el campo de la investigación no es muy diferente a proyectos de innovación, porque en el marco de proyectos de innovación tenemos una metodología innovadora, efectiva, creativa, ¿no es cierto? Donde además sustentamos con ciertos enfoques pedagógicos, ¿no es cierto? En el campo de la metodología, en el campo de la investigación, no. En el campo de la investigación, nosotros ya hemos identificado un problema. Por ejemplo, en este ejemplo referencial, estamos hablando de bajo nivel de comprensión lectora. Ese es el problema. Entonces, para abordar este problema, entonces vamos a planificar acciones. Esa es la primera fase. Aquí el equipo investigador elabora un conjunto, analiza un conjunto de actividades, ¿ya? Un conjunto de actividades. Muy bien, planifica conjunto de actividades de forma colaborativa. En la segunda fase, ¿no es cierto? En la segunda fase, implementa. Por ejemplo, cuando hablamos de implementa, pone en marcha pues todas aquellas actividades que se ha previsto en la primera fase, ¿ya? En este caso, en esta etapa donde se debe, digamos, elaborar instrumentos, aplicar instrumentos, elaborar informes, ¿no es cierto? Y en la tercera fase, ¿no? Debemos recolectar, ¿no? Y analizar datos. Recolectamos la información, o sea, a través de entrevistas, a través de grupo focal, ¿no? A través de cuestionarios, a través ¿no? Entonces, en esta tercera fase, nosotros recogemos la información y analizamos también los datos, los resultados. Y en esta cuarta fase, entonces, vamos a tener que reflexionar en base a los resultados. Y esta cuarta fase es muy potente, porque a partir de la reflexión, en base a los resultados de investigación, vamos a tomar, ¿no es cierto? Vamos a generar decisiones, pero para generar propuestas de cambio y transformación en base al problema. ¿Ya? Entonces, esta cuarta fase es muy importante. No obstante, cada una de estas fases se desarrolla en forma interrelacionada, no es cíclica, ¿ya? No es cíclica. Mejor dicho, no es lineal, mejor dicho, ¿ya? No es lineal, es cíclica, ¿ya? Entonces, eso debemos tomar en cuenta. Recalco nuevamente, el procedimiento metodológico se desarrolla en función a estas cuatro fases. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es describir y explicar con detalle y coherencia cada una de las acciones que vamos a ir contemplando en cada una de las fases, ¿ya? En cada una de las fases. Muy bien, aquí tampoco no se pide evidencias. En el segundo indicador, además es 15 puntos de consistencia, pide describir las técnicas e instrumentos usados para, ¿no?, recolección y análisis de datos en el marco de investigación-acción participativa vinculada al logro de los objetivos que involucra la participación de los actores del equipo. Muy bien. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es describir las técnicas e instrumentos, ¿ya? Las técnicas e instrumentos. Eso no debemos perder de vista. Nos está diciendo también usados para recolección de datos y análisis, usados para la recolección y análisis de datos en el marco de la investigación acción participativa vinculado al logro de los objetivos.
¿ya? Vinculado al logro de los objetivos. De hecho, que involucre también a los actores educativos. Muy bien. Ahora, un poco para explicarles. Cada uno de las técnicas e instrumentos que nosotros vamos a ir identificando tiene que estar alineado al objetivo, a los objetivos secundarios, a los objetivos secundarios, ¿ya? Tiene que, con estas técnicas e instrumentos, nosotros tenemos que responder a las preguntas y tenemos que también lograr, digamos, los objetivos. Entonces, lo que tenemos que describir es eso. Si vamos a utilizar observación participativa, tenemos que elaborar su instrumento y tenemos que mencionar aquí en qué momentos vamos a utilizar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos lograr con observación participativa? En esa misma línea también, si vamos a realizar entrevistas semiestructuradas, elaboramos instrumentos guía de entrevistas, entonces sí tenemos que aquí mencionar, ¿no? ¿Qué objetivo queremos lograr, ¿no? O qué actividad o qué pregunta queremos responder. En esa misma línea también, grupo focal y pruebas diagnósticas, también cada uno de los instrumentos. No puede haber también otras técnicas, no solamente son referenciales. De repente no van a utilizar todas estas técnicas. De repente solamente dos técnicas también pueden utilizar, de repente tres técnicas nada más. ¿No es cierto? Entonces va a depender ya del equipo de investigación. Estamos hablando ya del equipo de investigación. Ya, no vamos a hablar director, docente, no, equipo de investigación, que está liderado por el director y por el docente. Muy bien, aquí tampoco no pide, digamos, evidencias. Y finalmente, matriz de planificación. En realidad, en la plataforma virtual no van a encontrar toda esta matriz, ¿ok? No van a encontrar toda esta matriz. Solamente vamos a colocar actividad, responsable y cronograma, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué nosotros estamos sugiriendo que ustedes hagan, digamos, este, eh, elaboren las actividades o identifiquen las actividades en base a las etapas? Porque en esta primera columna, como pueden observar, están las etapas. Etapa planificación, implementación, recolección, análisis de datos, reflexión, que son etapas del procedimiento metodológico o fases, vamos a llamarlo así. Entonces, cada una de estas acciones o actividades, vamos a llamarlo así, tenemos que organizar de acuerdo a las etapas. A ver, en la etapa de planificación, ¿qué actividad tengo que realizar? ¿Ya? En la etapa de implementación, ¿qué actividades vamos a realizar? En la recolección de datos, ¿qué actividades vamos a realizar? ¿De acuerdo? Entonces, de manera que nosotros al momento de registrar en la plataforma virtual va a estar bien organizada nuestras actividades. Luego vamos poniendo también responsables. ¿Quiénes van a hacerse cargo? Por ejemplo, si hablamos acá de conformación de equipo, ¿quién va a conformar el equipo? De repente el docente responsable de investigación más el director. Para empezar. Ahora, elaboración de instrumentos, ¿quiénes van a estar? Ahí sí va a tener que estar el equipo de investigación. Entre paréntesis vamos mencionando director, docentes, estudiantes y, de ser necesario, familias. Y luego vamos mencionando también el mes que vamos a realizar. Bien, entonces esto es en cuanto a la formulación, digamos, ya de proyectos de investigación, acción participativa, ya tomando en cuenta o a partir de un ejemplo práctico que estamos compartiendo, ¿no? Vuelvo a recalcar, es importante en todo caso, ya, es importante en todo caso, tomar en cuenta, leer, analizar, ¿no? Los criterios, indicadores y también las recomendaciones para que nuestra organización, para que nuestra descripción en todo caso, en cada campo sea consistente, ¿ya? Yo voy a compartir ahora la rúbrica, voy a dejar de compartir esto para decirles a ver qué es lo que tenemos que mirar en las bases, en la rúbrica, ¿ya? Un momentito, por favor. Entiendo que hoy día, si están aquí, es porque van a participar en esta categoría, entonces nos interesa todas estas pautas correspondientes para que ustedes puedan organizar de la mejor forma, ¿ya? Como pueden observar, aquí esta es la rúbrica que está en anexo 7. Por ejemplo, esto es de la categoría 1, rúbrica de evaluación para la categoría 1, proyecto de innovación educativa consolidados. Pero vamos a mirar de la categoría 3, ¿ya? Vamos a avanzar más abajo. Esto es de la categoría 2 y esto es de la categoría 3.
Muy bien. Cuando yo les estaba comentando, no solamente es analizar, revisar, digamos, el indicador que es este que está en la ficha que nos está pidiendo, ¿no es cierto? Es importante leer el nivel 4 donde se asigna mayor puntuación. Y acá se pone, en realidad es 25 puntos, ¿no? 20 puntos. Entonces, es importante leer ustedes cuando van a organizar la información en el primer indicador, entonces vuelvan a contrastar, a ver, ¿qué nos está pidiendo aquí? Caracterizar con claridad y coherencia, ¿no? El problema a investigar como resultado de la investigación dialógica reflexiva del equipo investigador, identificando las causas que lo generan y cómo afecta a los actores del contexto educativo, sustentando con referencias y fuentes correspondientes. Por eso es que hace rato hemos mencionado también referencias de un solo autor. Muy bien. Entonces, en esa misma línea también, creo que es esto, ya. Vamos a mirar el segundo indicador, justificar el problema de investigación, identificando que este esté conectado con el contexto educativo. ¿Qué nos está pidiendo aquí para obtener mayor puntuación, que es 25, 5 puntos, mejor dicho? ¿No? Sustentan de manera precisa y detallada por qué ha sido importante abordar el problema de investigación identificado, conectado con el contexto educativo, argumentando su contribución a la mejora de los aprendizajes y cambio educativo con referencias y fuentes correspondientes. Muy bien, entonces aquí nos está pidiendo el problema principal, nos está pidiendo las causas, las consecuencias y cómo esto puede ayudar a, cómo puede aportar, digamos, al cambio educativo, ¿no es cierto? Entonces también nos pide que tienen que mencionar, digamos, con referencias.